Bien, me olvidaba de dar una noticia interesante y es que recibí una comunicación de Bruno Yufra, que es el ministro de la producción, señalando que ya salió el primer bloque de 18 trámites gratuitos online. Esto es la resolución ministerial 047 publicada el día de hoy en El Peruano. El lunes salen 128 más trámites online gratuitos. Y el día 100, antes del día 100 de este gobierno, tendremos 167 trámites de Produce, el Ministerio de Producción gratis y online. Por ejemplo, permisos de pesca, inscripción de OSPAS, es decir, Organismo Social de Pescadores, cambio de titular de embarcación, etcétera, etcétera. Una serie de procedimientos que hay. Interesante, estas cosas hay que alentarlas, estos son los avances, las cosas que tenemos que promover. Estamos ahora con Óscar Schiappapietra, que es el profesor de Centrum Católica y experto en estos temas, y Óscar Díaz, presidente de la Asociación de Consultores Socioambientales del Perú. ¿Existía tal cosa? No, existe desde este año. ¿De este año? Desde este año, sí. ACSAP. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, el tema es la institucionalidad necesaria para prevenir los conflictos sociales. Seguimos actuando de manera reactiva, pese a que en el caso de Las Bambas sí hubo una especie de adelanto social, hubo un fideicomiso que se conformó hace ya más de 10 años y se empezó a gastar, en fin, pero quizás no hubo un buen plan de desarrollo integral y finalmente las cosas fueron abandonadas. Óscar, ¿cuál es su diagnóstico, Óscar Schiappapietra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se necesitaría hacer? Creo que hay debilidades institucionales y técnicas muy grandes, institucionales, por ejemplo, de parte del Estado. Hay una pregunta básica que hay que hacerse. ¿Cuál es el operador político del Poder Ejecutivo en cada región? En la práctica no existe. Existe una completa desconexión entre el Poder Ejecutivo Nacional y, digamos, los ejecutivos regionales. En cualquier esquema de descentralización, en cualquier parte del mundo, existe esa comunicación a través de operadores políticos que representan al Poder Ejecutivo Nacional y pueden negociar en el día a día con las autoridades regionales y locales. Existen problemas de otra naturaleza. El ciclo de inversión social es demasiado lento desde que comienzan las etapas de exploración hasta que finalmente empieza la explotación. Es decir, para las poblaciones locales realmente el momento en que se empieza a producir un impacto sustancial en términos de asignación de recursos es cuando se empieza a generar canon. Es decir, después que han entrado en operación las empresas mineras, las empresas extractivas. Es demasiado tiempo entre ese momento inicial en el que llegan los equipos de técnicos, empieza a producirse una tremenda disrupción a nivel local desde todo punto de vista, hasta que finalmente todo eso empieza a producir beneficios. Bueno, había la idea de adelantar precisamente el canon, contra el canon futuro, y crear un fideicomiso, un fondo social, lo llaman algunos, para que desde las etapas tempranas poder plantear un programa de desarrollo rural integral, pero bien hecho, que realmente haga que los campesinos, en fin, después generen sus ingresos con sus propios medios, digamos, no aumenten su productividad y todo lo demás. Hay un programa de desarrollo rural. Eso no se ha implantado, digamos, se ha implantado en el caso de Las Bambas, como repito, no por el adelanto del canon, sino por lo que tuvo que pagar la mina para adquirir la concesión, ¿no? Eso se convirtió en un fideicomiso. Así es. Pero sí. eso no ocurre pues necesariamente en otros casos. Entonces, este diseño no está hecho, es decir, no hay un diseño de cómo es algo que debería hacerse, ¿no? El régimen de canon hay que modificarlo completamente, digamos, impide que los beneficios lleguen de un modo sustancial, transparente y significativo a las poblaciones locales. Quizá hay un dato que puede, digamos, graficar para los televidentes lo que está diciendo Óscar, ¿no? Mira, el canon minero desde el 2003 al 2015, en 13 años ha sumado alrededor de 38.000 millones de soles, que para que se entienda es la mitad del impuesto a la renta minero. De esos 38.000 millones de soles, que es una enormidad de dinero, hemos calculado nosotros que se ha gastado algo de 18.000 el Estado. O sea que hay 20.000 millones de soles que no se han... Y es justamente porque no se han gastado porque no hay gerencia social.
No hay. O sea, tenemos, y lo conversábamos hace algún tiempo, ¿no es cierto? Queremos tener un país del primer mundo, pero tenemos un Estado del tercer mundo. Tiene que haber un cambio radical en la forma como se enfrentan los conflictos. Tenemos que dejar de ser reactivos a ser proactivos. Y tiene que haber, digamos, una correlación. Yo creo que este gobierno, no sé si coincidan conmigo, digamos, si hay un gobierno que debe entender muy bien lo que es el costo-beneficio, debe ser este, que tiene un montón de tecnócratas. Y el costo-beneficio nos dice que si nosotros tenemos, por ejemplo, que en los próximos 10 años, solo en minería hay una cartera proyectada de 60.000 millones de dólares. Ojo, y en los 10 pasados se han gastado 53.500, o sea que es una progresión lógica, no es algo esotérico. ¿Cómo es posible que tengamos 5, 6 u 8 personas en la ONDS? ¿Cómo es posible que no tengamos la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad? ¿Cuánto será ese presupuesto? ¿5 millones de soles? O sea, con 5 millones de soles queremos nosotros asegurar 60.000 millones de dólares de inversión. O sea, el Estado tiene que cambiar cosas. Y mire, lo conversábamos un poco con mi tocayo, ¿no? Antes de entrar. Este gobierno, ahora que tiene delegación de facultades, debería aprovechar para hacer cambios profundos como ese. Empoderar a la ONDS, por ejemplo, para que efectivamente se integre lo que tú decías, el tema de el manejo central con el manejo regional, porque somos inoperantes, esa es la verdad. Bueno, claro, que podría haber alguien de la ONDS que tenga ese rol articulador, operador. Perfectamente, claro. O tendría que ser el gobernador regional, en fin, no sé. Pero, digamos, modificar, dices tú, la ley de canon para que, entre otras cosas, bueno, primero hay un asunto de distribución del canon también, que está muy mal distribuido, ¿no es cierto? Pero eso es un asunto político complicado. Pero modificarlo también para poder adelantarlo, ¿no es cierto? Para poder conformar un fideicomiso contra ese canon. Ahora ese fideicomiso, ¿quién lo maneja? ¿Quién lo opera? Para que haya una gerencia social, como dice Óscar Elías, eficiente. Tiene que ser una especie de proyecto especial. Antes se hablaba de los proyectos especiales. ¿Qué cosa? ¿Una autoridad que maneje esto? ¿Un consejo integrado por los alcaldes, la mina? ¿Cómo lo harías? Hay un primer tema. En general, la experiencia de los fideicomisos no ha sido muy exitosa por diversas razones, temas un poco políticos de gobernanza institucional de estos mecanismos, a la vez también porque las inversiones que han hecho los fideicomisos, que luego se convirtieron en fondos sociales, han estado desarticuladas y desvinculadas de los planes de desarrollo territorial de las localidades, es decir, son inversiones ad hoc, sin una adecuada sincronización. Hay una lección muy importante que hay que subrayar sobre lo que ha señalado mi tocayo. Se ha invertido en desarrollo social ingentes cantidades de dinero. A eso que hay que sumarle las inversiones que las propias empresas mineras han hecho adicionalmente al canon. Entre el año 2007 y 2013 se calcula que han invertido casi 5.000 millones de soles adicionales. En el aporte voluntario. En el aporte voluntario y los otros mecanismos. Ciertamente sí funcionó. Sí. Pero no hay evaluaciones sobre eso. O sea, no existe una sola evaluación integral sobre, por ejemplo, la experiencia de los fideicomisos ahora fondos sociales. No existen metodologías comunes adoptadas en este caso por las industrias extractivas, eventualmente a través de la propia Sociedad Nacional de Minería, para el diseño del proyecto de desarrollo social, para su monitoreo y para su evaluación. Hay que también a ese nivel afinar las estrategias. La Sociedad Nacional de Minería no ha sistematizado las buenas y las malas experiencias, porque hay muchas buenas experiencias. Hay empresas mineras que han trabajado con Sierra Productiva, por ejemplo, y han logrado unos resultados en términos de relación con la comunidad, y la comunidad saliendo adelante por sus propios medios extraordinarios. Hay otras experiencias, en Corán y en Puno, por ejemplo, de gran comunicación, socializaron la tecnología, la gente sabe exactamente cómo funcionan las minas, cuando vienen los antimineros y le dicen, oh, ya están metiendo cianuro. No, que no hay cianuro, señor. Cosas de ese tipo, porque ya conoce. En fin, hay experiencias positivas que la Sociedad Nacional de Minería no ha sido capaz hasta ahora de sistematizar y decir, bueno, este debería ser todo modelo tiene que ser flexible porque tiene que ser adaptado a cada circunstancia, pero digamos, esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona, y no sé. Algo que comentábamos antes con Óscar era que los que se enfrentan a la inversión minera, por ejemplo, están unidos, tienen un solo mensaje. Pero los que queremos desarrollar el Perú,
con minería responsable, con inversión responsable, no estamos unidos. Por un lado está la empresa, por otro lado está la Sociedad de Minería, por otro lado está la ONDS, por otro lado ha estado en cada ministerio su dirección de gestión social. Hemos tenido oportunidad de ver cómo es que hay una competencia entre el Estado. Por eso decía yo, y quisiera poner hincapié sobre esto, sí creo que la ONDS, que ahora tiene a Luque, que es un estupendo funcionario, debe ser empoderada. Realmente debe dársele más fuerza y también más dinero. Porque ¿cómo queremos con 15 personas, 10 personas, solucionarlo y asegurar inversiones por 6.000 millones? Nosotros estábamos revisando, por ejemplo, Pero digamos, es un instrumento de prevención, pero sí, lo fundamental está en el tipo de relación que se establece entre la mina, la comunidad, la sociedad, el Estado. Y ahí no sé cuál rol jugaría la ONDS. De articulador. De articulador. No de bombero, sino de articulador, porque lo están usando de bombero y los bomberos pues llegan y siempre quedan los escombros. La idea es, mira, nos preocupamos mucho de la fiebre y nos olvidamos de la infección. Estaba haciendo un repaso de lo que llamamos los conflictos sociales paralizantes, que han paralizado algo de 10.000 millones de dólares de inversión. Tambo Grande en Piura, Cerro Quilich en Cajamarca, Magistral en Ancash, Bagua en Amazonas, Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. O sea, ¿cómo nos podemos dar el lujo? Esos son como 20.000 millones de dólares, no 10.000. Sí, me estoy quedando chico posiblemente. Porque ¿cómo es posible que perdamos la oportunidad teniendo esta cosa que no tiene ningún país, de tener proyectos de esta naturaleza, esta riqueza, y lo perdamos por no saber articular ese esfuerzo, lo que estábamos hablando? Pero, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental. El otro día estábamos viendo con la gente del SENACE, el estudio de impacto ambiental de Cerro Verde tenía 35.000 páginas. Había que llevarlo en camión a la audiencia final. Una cosa, pues, no es un instrumento que sirva para socializar, para poner en común, para explicar a la población los temas vinculados a la tecnología, los impactos y todo lo demás. Es una cosa absurda, ridícula, delirante, ¿no es cierto? Entonces, eso debería ser una cosa mucho más sencilla. Y por otro lado, Raúl Delgado Sayán proponía que junto a eso, quizás antes de eso, haya un estudio de desarrollo integral. Claro. Es decir, que se plantee, que se presente, no sé si la mina o el CEPLAN o quién, un estudio de desarrollo, o se contrate a una empresa. Claro. Entonces, que desde el comienzo la mina nazca con una propuesta de desarrollo rural integral de toda el área, y que eso empieza a ejecutarse por medio de ese fideicomiso o no sé, de ese fondo. Claro. ¿Cómo ves eso? Me parece fundamental ir en esa dirección. Yo recuerdo haber ido a Las Bambas en el año 2005, cuando comenzaban las primeras actividades. Las Bambas recién este año y en estos meses está empezando a generar recursos de canon, porque recién ha entrado en operaciones. En el camino han ocurrido muchísimas cosas. En la etapa de construcción de la mina habían 16.000 trabajadores alojados fundamentalmente en Chalhuahuacho. Acabada la etapa de construcción, eso se ha reducido a 3.500 personas. Y todo esto ha significado una profunda disrupción de las condiciones de vida, a cambio de lo cual no ha habido beneficios sustanciales y de carácter sostenible para la población. Tenemos que hacer esas inversiones, como bien señala Jaime, desde muy temprano el proceso, justamente para que en esa etapa en que las poblaciones están formando una imagen sobre la inversión. Pero inversiones de desarrollo, de productividad, etcétera, de desarrollo productivo, ¿no? De infraestructura. Y la parte agraria. Salud, educación también, ¿no? Sin duda. Y la parte agraria, que es fundamental. Claro, agraria. Hay que entender lo siguiente, la actividad minera es limitada en el tiempo. Una vez que se retiren las minas porque se hayan agotado los yacimientos, ¿qué va a hacer de esas poblaciones? Esas poblaciones debieran verse potenciadas en sus capacidades productivas agrarias, que es lo que tradicionalmente han hecho. Para eso, por ejemplo, está Sierra Productiva, que no entiendo qué. Solo en 10 segundos, déjame decirte, Jaime, que se vaya olvidando este gobierno de levantar el PBI si no ataca de manera frontal y no cambia de manera radical la forma como el Estado se está relacionando con los sectores extractivos para manejar el tema de la prevención de conflictos. Cuando hablamos, y tú me corregías muy bien, entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, esos son
3 puntos del PBI. Los 60.000 millones son 10 puntos de PBI. Los 60.000 millones de dólares que están por 60.000 invertirse. millones incluyen estos 20.000 que no se están Solo en haciendo, minería, que están exactamente. frenados, ¿no? Y lo Así demás no sabemos si van a salir por las condiciones, ¿no? Del mercado y todo lo demás. O sea que la cartera famosa de 60.000 no es tal. Así es. Estamos desperdiciando oportunidades. Bueno, por falta de capacidad institucional, de desarrollo institucional, desarrollo de capacidad de comunicación social. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. Gracias. Nos hemos quedado cortos de tiempo, pero estos son los temas que hay que profundizar en nuestro país. Vamos, ya, bueno, nos despedimos, pero ahora viene Valery Vázquez de Velasco con Noticias a las 10. Buen fin de semana.